Bueno, pues empezamos el último tema del curso, estadística unidimensional. Este tema lo conocéis de temas pasados, de cursos pasados, de primero, de segundo, tercero, la ESO. Así que es un tema que voy a dar un poquito ligerito. Me interesa más la parte práctica. De hecho, haréis un pequeño trabajo y con esto acabamos el curso, ¿eh? Bueno, vamos a empezar bien repasando algunos conceptos básicos. Ya os digo que voy a dar casi toda la teoría seguida y después ya haremos los ejercicios. Primero, vamos a ver lo que se llama población y muestra, ¿no? Población, si os acordáis, era el conjunto de todos los elementos sobre los que se hace el estudio estadístico. Por ejemplo, si vamos a hacer una encuesta en el instituto, pues la población serían todos los alumnos del instituto, ¿vale? Población e individuo, que divididos cada uno de los elementos, están siempre, vienen en su origen, vienen de, en principio la estadística se utilizaba pues para estudios demográficos y por eso se ha quedado lo de población individuo, aunque muchas veces la población puede ser lata de conserva y el individuo puede ser una lata de conserva, así que no, porque se diga población no penséis siempre en gente, puede ser cualquier cosa, ¿eh? Bueno, como hacer un estudio de una población muchas veces es muy complicado y costoso, pues se eligen muestras. Por ejemplo, si vas a hacer un estudio sobre la lata de tomates, si están bien un control de calidad, pues si tienen buena calidad, pues no vas a abrir todas las latas y estropear toda la producción. Así que se eligen una muestra y sobre ella se hace el estudio. Y después de ese estudio se extrapola ya al resto de la población. Se dice, bueno, pues si la muestra es esto, la población se supone que si está bien elegida la muestra, pues la población también le pasará esto. Bueno, pues, ¿cómo hay que elegir las muestras? Es lo más importante en la estadística. Como se elija mal una muestra, la muestra está viciada y por lo tanto el estudio está viciado. No vale para nada. Las muestras se eligen de forma aleatoria, se cogen al azar, elementos, individuos de la población, se cogen al azar, y si tienen estratos, se cogen por estratos. Por ejemplo, si tienes que hacer una encuesta entre personas, para preguntarle por política, por ejemplo, pues lo normal es elegir al azar la gente, pero después tienes que elegir también las personas por estratos de edad, de sexo, ¿vale? De ciudad y de pueblo, en fin, para que esté bien, sea representativa la muestra. Muy bien, pues vamos a ver lo que... Bueno, pues los caracteres estadísticos son la pregunta que se hace a la población, ¿no? Entonces, le puedes preguntar pues, por el tamaño de sus pies, como si lo que pesan, el color de ojos, lo que vosotros queráis. Eso se llaman caracteres estadísticos. Y que también lo habéis conocido como variables estadísticas. Los caracteres estadísticos pueden ser de dos tipos, o cualitativos o cuantitativos. Cualitativos significan cualidades. Por ejemplo, si haces una pregunta y te contestan con una palabra, es que es un carácter cualitativo, por ejemplo. Color de ojos, pues verdes, azules, negros, ¿vale? Pero cuantitativos te van a responder siempre con un número. ¿Qué estatura tienes? ¿Cuántas latas de refresco bebes a la semana? Vas a dar una cantidad. Por lo tanto, dos tipos de caracteres cuantitativos y cualitativos, ¿de acuerdo? Los caracteres más interesantes son los cuantitativos, porque casi todo el tema está orientado a ello. Estos caracteres estadísticos, que también se representan mediante variables estadísticas, pues son de dos tipos. Las variables estadísticas que representan estos caracteres cuantitativos se llaman discretas y continuas. Una variable cuantitativa discreta es aquella que toma valores sueltos, por ejemplo, número de hermanos, pues 1, 2, 3, no vas a encontrar nunca una cantidad con decimales, 2,5 hermanos. Continuas, una variable es continua cuando puede tomar la variable cualquier valor, no son valores sueltos. Por ejemplo, estatura, pues 1,78 con 3, 1,79, 1,54, hay un montón de posibilidades. Los otros son sueltos. Número de latas de refresco te bebes, pues me bebo 5, 8, 10, pero normalmente la gente no dice 2,8 latas, ¿vale? Muy bien, pues entonces ahí tenéis los dos tipos de variables cuantitativas y discretas y que tenéis que tener muy claras porque a la hora de hacer después el estudio, tabularlo y hacer el estudio estadístico, hay diferencias entre las dos de cómo se tiene que trabajar con ellas. Bueno, vamos a hacerlo con un ejemplo y lo primero que vamos a aprender es hacer las tablas de frecuencias. Y os explico lo que son eso. Los datos normalmente cuando son muchos se suelen agrupar. Cuando son pocos los datos no se agrupan, ¿eh? Ya haremos un ejemplo en el que veréis que los datos, cuando son poquitos, no vamos a hacer tablas de frecuencia, ¿vale? Lo vamos a hacer de forma estilo Margaret, muy sencillito, con dos operaciones y se hace todo. Pero cuando son muchos los datos hay que ordenarlos y tabularlos se llama. Y para eso utilizamos unas tablas de frecuencias.
Son 4 las frecuencias que se trabajan. Cuando os digan la tabla de frecuencia, mirad, ¿veis esta tabla tan grande? Pues estas son las 4 frecuencias que hay, 4, ¿vale? F minúscula, H minúscula, F mayúscula y H mayúscula. Os digo que es cada cosa, ¿de acuerdo? Mirad, esta es una variable cualitativa. Solamente he puesto 2, la H y la F y la H. ¿Por qué? Los demás no sirven para nada. Aquí no puedo calcular medias, ni moda. La moda sí, pero ni media, ni desviación típica, ni mediana, ni nada de eso. Por lo tanto, no me hace falta las demás columnas. Pero cuando es cuantitativa, ¿vale? Cualitativa no, pero cuantitativa, hay que construirla completa la tabla de frecuencias. Aparte de eso, se suelen añadir otras 2 columnas que nos van a servir para obtener los parámetros que veremos más adelante. Incluso una tercera columna donde se puede obtener un ángulo para poder dibujar un diagrama de sectores. Si no vas a hacer el diagrama, esta columna no se rellena, pero si la vas a utilizar, vas a hacerlo, pues lo hacéis, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir viendo primero las tablas de frecuencias, sin estas columnas de aquí, solamente las 4 que hay aquí. Después ya más adelante, cuando avancemos, veremos lo demás, ¿de acuerdo? Bien, empezamos con una variable cualitativa. Si os dais cuenta, es muy sencillo, colocáis los valores de la variable, ¿veis? X, el número de... Oye, esto está mal hecho. Esto es el color de ojos, ¿eh? Color de ojos, azules, castaños, verdes, grises y negros, ¿de acuerdo? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada uno. 6 azules, 8 castaños, 3 verdes, etc. La suma de todos da el tamaño de la muestra. Esto es n. A esto se lo suele llamar n mayúscula, ¿vale? El tamaño de la muestra. Bien, y esta es la frecuencia relativa, absoluta y relativa. La relativa es un tanto por una proporción. Se obtiene dividiendo cada valor de la frecuencia entre el tamaño de la muestra. 6 entre 24, 0,25. Y así todo, ¿vale? Vais dividiendo 8 entre 24, 34. Y esto que tenéis aquí es un tanto por 1. Es una proporción, 6 de 24, 0,25, un 25% si lo multiplicáis por 100, ¿vale? Así que de aquí podéis sacar perfectamente porcentajes, simplemente multiplicando estas cantidades por 100. Es una columna muy interesante la frecuencia relativa. De hecho, se utiliza para ir al ángulo, ¿veis? H sub i por 360. Si multiplicas el porcentaje por 360 te salen los ángulos, ¿vale? Bien, la cualitativa no tiene más. Vamos con la cuantitativa. Discreta. Pero ojo, discreta con pocos valores distintos. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable no toma muchos valores distintos. Pueden ser 20, 50 o 1.000.000 de datos, pero toma pocos valores, ¿veis? Este va sobre el número de hermanos que tienen los alumnos de una clase. N es 20 alumnos. Bueno, pues el número de hermanos pueden ser 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ves? Son pocos valores. Si fueran 20 valores, habría que haber hecho 20 filas y eso ocupa muchísimo y no merece la pena. Entonces veremos más adelante que lo que hacemos es agrupar los datos. Entonces, cuando tengáis una variable discreta con pocos valores, no se agrupan, ¿eh? Se dejan como están así, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no muchas filas, ¿eh? Ya os digo, menos de 10, y 10 es mucho, ¿eh? 5, 6, 7. Muy bien, aquí tenéis la frecuencia, número de hermanos, 0 hermanos, 2 alumnos de la clase, un hermano, solamente un hermano, 4, 2 hermanos, 10 personas, 3 hermanos, 3 personas y 4 hermanos, 1 persona. La suma, 20. Se calcula la frecuencia relativa de la misma forma. Daros cuenta que cuando sumáis todos tiene que dar 1, el 100%. ¿De acuerdo? Y ahora vamos con la siguiente columna. Esta era la frecuencia acumulada, si os acordáis, acumulada absoluta. Esta se obtiene, veis que van F con F mayúscula, H con H mayúscula, porque una se obtiene esta se obtiene de esta y esta se obtiene de la otra, ¿vale? Mirad. Se llama acumulada porque acumula todas las frecuencias anteriores. Por ejemplo, la primera es 2 porque antes que esta no hay ninguna más, así que queda como 2. Pero la siguiente, si os dais cuenta, es 6, porque sería esta más esta, 4 más 2, 6. La siguiente sería 16, 2 más 4 más 10, 16. Lo que pasa es que para obtenerla no se suele hacer así, se suele hacer de la siguiente forma, observad. En la primera la dejáis como está, la siguiente sería esta más esta, 6, esta más esta, 10, 16, esta más esta, 19, esta más esta, 20. Aquí no hay que poner nada, ¿eh? En total nada, porque la última ya ha sumado todos, ¿veis? Los 20 y no hay que poner más, ¿de acuerdo? Y esta es una frecuencia también, es una frecuencia relativa, pero acumulada. Lo que hace es acumular también. Yo puedo tener dividiendo 2 entre 20, 6 entre 20, 16 entre 20 o acumulando esta. 0,10, 0,10 más 0,20, 0,30, 0,30, 0,80, 0,80 y 100, y así todo, ¿veis? La suma de todo al final, 1, aquí. El último tiene que dar 1. ¿Para qué sirve la acumulada? Pues te dice todo lo que hay antes. Que, por ejemplo, si os digo, ¿cuántos tienen 2 o menos de 2 hermanos? 16 alumnos. Tienen 2 o menos de 2, ¿vale? El 80%.
¿Veis para qué sirve la acumulada? Te sirve para plantearte cierto tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuántos tienen más que esto, menos que aquello? ¿Vale? Por eso viene muy bien también la acumulada y de aquí vamos a hacer cosas también. Así se hacen las tablas de frecuencia cuando la variable es discreta con pocos valores, ¿de acuerdo? Y nos falta un tercer caso más, que sería, ¿qué pasa cuando la variable es discreta pero tiene muchos valores distintos? O es una variable continua, que la variable continua puede tomar muchos valores también distintos. Y aquí tenéis un problema que son 20 alumnos que se le ha medido la estatura, 1,56, están metros, 1,57, 1,72, así todo. Muy bien, ¿cómo se meten estos datos en una tabla? Si yo tuviera que meter todo esto en tabla, necesitaría 20 filas, ¿vale? Porque son todos distintos, o hay muy pocos repetidos. Entonces no merece la pena, lo que se hace es agruparlo. Y lo difícil de esto es cómo agrupar, cómo hacer lo que se llaman clases. Los intervalos se les llaman aquí clases. ¿Cómo se hacen estos intervalos? Pues muy sencillo, mirad, os doy la idea. Lo que se hace es, lo primero es calcular una cosa que vamos a ver más adelante que se llama el rango. El rango se obtiene cogiendo el dato más grande de todos y el dato más pequeño y restándolos, ¿vale? Al mayor le quitáis el menor. 1,76, 1,52. El más alto de la clase y el más bajito. 0,24 metros entre los dos, 24 centímetros de diferencia. Muy bien. Una vez que ya tengo la diferencia que hay entre el grande y el pequeño, lo que se hace ahora es decidir cuántas clases o intervalos quiero hacer. Entonces, con esto vamos a calcular la anchura de esos intervalos. Pues si quiero obtener, por ejemplo, lo decides tú, si quiero hacer 4 clases, pues cojo el rango, 24 centímetros, y lo divido por el número de clases. ¿Quiero hacer 4? Pues 24 entre 4 a 6. ¿Qué quiere decir? Que de uno a otro la anchura de los intervalos tienen que ser 6 centímetros. 6, ¿vale? ¿Que queréis hacer más clases? Pues en vez de 4 dividís por 5 o 6, eso es como queráis. Si salen decimales siempre lo redondeéis hacia arriba, ¿vale? Si me sale 3,8, pues ponéis 4, que siempre quede exacto. Bueno, pues en este caso he cogido 24, que es el rango, y lo he dividido por 4 clases, me dan 6 centímetros, ¿de acuerdo? Muy bien, pues se coge el dato más pequeño de todos, se busca el pequeño, que era 1,52, y se le suman 6 centímetros, 1,58. Al 1,58 se le suman 6. Y otros 6, y otros 6. Y ya están creados todos los intervalos. Con eso te puedes asegurar que no se te va a quedar ninguno fuera. Pero dar cuenta cómo son los intervalos. El primero, cerrado. El otro, abierto. Cerrado, abierto. Cerrado, abierto. Cerrado, abierto y cerrado. ¿Por qué? Porque el 1,58 está aquí. No puedo cogerlo dos veces. ¿Dónde lo metería? ¿Aquí o aquí? Entonces lo que se hace es decir, abierto, aquí no. Pero cerrado, aquí sí. Así que el 1,58 entra aquí, pero el 1,64 no entra aquí, entra en el siguiente, ¿de acuerdo? Eso es lo de cerrado y abierto, para ver si lo coges o no lo coges. Bien, una vez que ya tenéis las clases, ahora tenemos un pequeño problema. Daros cuenta que aquí trabajamos con la variable x, ¿verdad? Tenéis una variable x, que era el número de hermanos, pero aquí no tengo la variable x todavía definida, son intervalos. Lo que se hace es crear lo que se llama la marca de clase, que va a hacer como si fuera nuestra variable. Lo que se hace es sumar los dos extremos y se dividen por 2, se hace la media, 1,55. Bien. Estos dos sumados y dividido por 2. Hay un truco para ir más rápido. Haces el primero y como son de anchura 6, le sumas 6, le sumas 6, le sumas 6. Y ya tienes todas las marcas de clase. Esto es muy importante. Si se os olvida esta columna, olvidaros de todo lo demás. Ya no salen ni medias, ni modas, bueno, modas sí, ni medias, ni medianas, ni nada. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que ya tienes la clase y la marca de clase, que es lo más complicado, ahora ya empiezas a contar. Pues hay tantos que caen entre 1,52 y 1,58. Los cuentas, lo vas tachando, 3. 6 que están entre tanto y tanto, total 20. Y lo demás se hace exactamente igual. Se divide entre 20, frecuencia relativa, se acumulan, se suman y se acumula, esta es la acumulada de esta, ¿de acuerdo? Esta es de esta y esta es de esta, ¿de acuerdo? Muy bien, después el próximo día veremos los parámetros estadísticos, cómo se calcula la media, la moda, la mediana y todas esas cosas. Pero lo primero es que sepáis un poco cómo se organizan los datos en una tabla, lo que se llaman las tablas de frecuencias. ¿De acuerdo? Después ya ampliaremos un poquito.